Buenas tardes, Día Político por TSI. Rápidamente el tema, la misión exploradora de la Sisi, esa que de repente el fin de semana cumplió con su trabajo de exploración en el país, pero que no se dejó un informe, que es lo que desearíamos los hondureños conocer en el avance. Pero bueno, si es que se mantiene en secretividad lo que se logró explorar en el país, porque así se acordó con el gobierno, pues entonces alguna razón debe de existir. Pero yo tengo a Jimena García de la Articulación Ciudadana y también tengo a la diputada María Antonieta Mejía por teléfono. Quiero comenzar con usted, Jimena. Deme su impresión, por favor, de lo que dejó esta misión y de lo que podemos esperar los hondureños, si realmente viene o no Sisi al país. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarle a usted y a su audiencia. Lamentablemente tenemos muy poca información y no hay nada peor para la sociedad civil y para el pueblo en general, e incluso para los medios de comunicación, que no contemos con información oficial por parte del Estado. Y aquí es importante recalcar que no es las Naciones Unidas, ni siquiera el mismo equipo técnico que vino por parte de las Naciones Unidas, quienes nos deben de dar respuestas, sino el Estado per se, el gobierno, a través de sus diferentes secretarías de Estado, a través de sus diferentes poderes. Entonces, lamentamos que a lunes, si haya tiempo para muchos secretarios de Estado y diputados para emitir opiniones y juzgamientos de valor sobre algunas personas y algunos hechos, pero no tengan el tiempo para darnos un comunicado oficial sobre los avances que puedan haber tenido con este equipo de expertos sobre esta materia que es de tanto interés para el país. Entonces, decir que conocemos las razones por las cuales se retiraron, si van a regresar, si hubieron avances, no podemos afirmar nada, ¿no? Ahora, Estamos a oscuras, lo que sí, sí podemos decir es que se ha solicitado públicamente y a través de los canales oficiales que se hicieran públicos, por ejemplo, la carta que firmó la señora presidenta Xiomara Castro para la venida de este equipo de técnico y también los términos de referencia bajo los cuales se contrataron y ninguno de estos fueron públicos. Entonces, cuando estamos hablando de combatir la corrupción y la impunidad, está implícito que debe de haber transparencia absoluta, rendición de cuentas por parte del actual gobierno, que es quien está manejando o gestionando estas conversaciones, estos posibles avances, y no lo estamos viendo, ¿verdad? Un par de imágenes, pero no un pronunciamiento oficial, nos deja mucho que desear. diputada María Antonieta Mejía, sus consideraciones, por favor, ante esto que estamos hablando esta tarde. Sí, muchas gracias. Un saludo cordial al pueblo hondureño. Un saludo ahí a la compañera que me antecedió y a usted, Ramón, siempre por la invitación. Miren, nosotros tuvimos el acercamiento con la misión exploratoria que llega en el marco del memorándum que se firmó, como bien lo dijo Jimena, que se desconoce bajo los términos que vino la misión exploratoria. Pero más allá de eso, la oposición constructiva que hace la bancada del Partido Nacional le dijo claramente cuáles eran sus temores al traer una Sisi a conveniencia y a medida del gobierno de oficialismo, para que no se vuelvan a cometer los errores del pasado con lo que sucedió con la MASI, que se le venció el contrato, el convenio que se firmó en el Congreso Nacional. Por eso pedíamos que viniera una Sisi sin temporalidad, que se le quitara. También teníamos el temor, y lo manifestamos, es que si vienen al Congreso Nacional bajo el término de que el Congreso, o sea, el que lo apruebe bajo una sombría de una junta directiva ilegal, también tendría problemas como Sisi. Entonces ellos tuvieron a bien tomar la nota que le hicimos, así como queríamos una Sisi independiente, autónoma, financiada directamente en los organismos de las Naciones Unidas, donde el gobierno no tenga interferencia alguna con los casos, sino más bien sea más bien de aplicación de justicia general y objetiva y no selectiva. Ahora, Jimena, ¿usted cree que fue suficiente el tiempo y fue suficiente los insumos que esta misión exploratoria pudo obtener del país y llevarlos a ONU para que se establezca así en el país? No, de hecho, conforme al memorándum de entendimiento, uno de los aspectos que se debe de evaluar es el proceso que está
ahorita en curso de elección del fiscal general y fiscal adjunto. Sí. Entonces falta que ocurran muchas cosas que son más que todo en el legislativo que se deben de tomar estas decisiones de derogar ciertos decretos, de ratificar y hacer reformas a otros, y también de aprobar, por ejemplo, la ley de colaboración eficaz. Entonces, claro, ellos tienen un listado de elementos mínimos que se deben de cumplir. Algunos ya han avanzado, como los 2 decretos que se derogaron hace 2 semanas, pero hace falta mucho. Entonces, ellos, entiendo yo, tienen un periodo de aproximadamente 5 o 6 meses para emitir una opinión técnica, jurídica, pero también política del ambiente para ver si realmente hay condiciones para que se instale la CICI. Entonces, es probable, no lo estoy afirmando, ¿verdad? Porque no tengo suficiente información para poder hablar con la certeza que quisiera, pero esto es porque el gobierno no nos ha facilitado la información suficiente. Ajá. Pero creo que es muy probable que este equipo técnico retorne al país en algún momento a levantar más información según lo que vaya aconteciendo en torno a todos estos elementos que se tienen que dar, como la elección del nuevo fiscal, entre otros, ¿no? Entonces, esperamos que retornen. Hacen falta muchos elementos y tiene que haber una real voluntad política en el Congreso Nacional para, por ejemplo, elegir a un fiscal que sí nos represente y que no vaya a estar en contubernio con cualquier grupo de poder real o fáctico para encubrir casos de una u otra naturaleza. Entonces, aquí sí que la pelota la tiene el Congreso Nacional en relación a que se den esos elementos mínimos, pero también el Ejecutivo en no generar confrontaciones innecesarias, tanto con sociedad civil como con algunos grupos de la oposición, para que se puedan realizar las manifestaciones pacíficas que siempre hemos querido acompañar cuando están vinculadas con los objetivos e intereses y hay interlocutores válidos y legítimos que convocan para poder hacer un sano ejercicio de nuestro derecho cívico ciudadano de pueblo soberano, porque Claro. al final de cuentas somos el pueblo soberano del cual emanan todos los poderes del Estado. Yo voy a la primera pausa para que me siga reaccionando María Antonieta Mejía, porque ha sido bien clara, Jimena. La pelota está en el campo del Congreso Nacional, dice, en que el Congreso dé buenos mensajes, de que se quiere hacer las cosas muy bien en Honduras, en la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, en derogar decretos y otros decretos que realmente ponen en detrimento la persecución del delito en el país y muchas otras cosas que están ahí en el campo del Congreso Nacional. Su reacción, María Antonieta, después de la pausa. Lo que planteaba Jimena García, por favor, María Antonieta Mejía, su reacción. Sí, mire, de parte de la bancada del Partido Nacional como oposición estamos en la disposición y tenemos la voluntad de combatir de frente con la corrupción, y muestra fehaciente la que hicimos es acompañar la derogación de los decretos en mención. No obstante, también hemos dicho que la corrupción no solo le corresponde al Congreso Nacional, a la oposición, sino de los que de forma ilegal dirigen el Congreso Nacional, de poner en agenda aquellos proyectos de ley que necesitan derogarse para traer la avenida de la CICI. También hemos pedido como oposición que para limpiar la imagen de la clase política y la misma se pueda erradicar, teníamos que poner en contexto también la derogación de lo que es el pacto de impunidad, donde se están limpiando los pecados desde el 2006 del gobierno del expresidente Zelaya, y estamos pidiendo que se investiguen estos 18 meses de la presidenta Xiomara Castro, con la intención de que sea de manera objetiva, no que vengan a aplicar una justicia selectiva o de color político, porque la corrupción no tiene color político, tampoco tiene partido político. Entonces es importante decirle al pueblo hondureño que la bancada del Partido Nacional está enérgicamente dispuesta para acompañar todos aquellos proyectos de ley, siempre y cuando pues también el gobierno de la República demuestra de que se quiere combatir eliminándose el pacto de impunidad para que vuelvan los presos que estaban sentenciados condenados por delitos comunes como usurpación como lavado de activos, como enriquecimiento ilícito, como falta de deberes de los funcionarios, que son delitos comunes, no son delitos de
bajo la amnistía de presos políticos. Entonces es importante decirle que la oposición está en la voluntad de hacerlo. Bien, gracias, abogada María Antonieta Mejía, por participar en el programa. Muy amable. Saludos cordiales. Gracias. Le doy la bienvenida a la subsecretaria de la Presidencia de la República, licenciada Desiree Flores. Es un gusto saludarle. ¿Cómo está? Mucho gusto, Ramón. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Está también Jimena García de la Articulación. ¿Qué nos deja esta misión de exploración de ONU luego que estuvo en el país, licenciada Desiree, y que decidió, pues, en las últimas horas de fin de semana, dejar Honduras? Recordemos, Ramón, que el compromiso de traer la Sisi al país fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, quien ha trabajado desde el primer día de su gobierno para la instalación de este mecanismo de justicia. Tenemos claro que es un proceso que lleva varias etapas y hay ciertos requisitos que deben ser cumplidos previamente, y precisamente luego de haber firmado 2 memorándums de entendimiento y de comenzar a preparar el terreno para la venida de la comisión, esa misión exploratoria cumplió con su misión, valga la redundancia, en el país. No fue un retiro de forma negativa, al contrario, fue un retiro luego de cumplir con esta misión de examen, de análisis de las condiciones que se encuentran en el país para la instalación de este mecanismo que, como le digo, la presidenta ha impulsado y se encuentra totalmente comprometida para su funcionamiento. ¿Llevó suficientes insumos, cree usted, licenciada Desiree? Creemos que fue muy positivo. En realidad, la voluntad del Ejecutivo ha sido completa. Nos encontramos viendo ciertos detalles, ¿no? Y sobre todo exhortando a los diputados del Congreso Nacional para que brinden apoyo a esta iniciativa. Bueno, ¿esta misión volverá también a hacer este trabajo de exploración en Honduras en los próximos meses o días? Van a ser 6 meses de trabajo. En Perfecto. estos 6 meses de trabajo vamos a tener, pues, de parte de ellos la conclusión sobre las condiciones para la instalación del mecanismo. Sin embargo, parte fundamental de las herramientas que ellos están solicitando son las reformas dentro del Congreso Nacional, que es lo que el pueblo de manera contundente salió a las calles a solicitar la semana pasada. Ahora, ¿qué le dijo preliminarmente esta misión a ustedes como gobierno? Tanto la ONU como el Poder Ejecutivo están totalmente en armonía, Sí. Caminando hacia la misma dirección. Estamos analizando de qué manera podemos habilitar y dotar al mecanismo de todas las herramientas necesarias, ¿no? para que pueda ser verdaderamente efectivo y no un mecanismo ornamental, para que podamos garantizar de que este mecanismo venga al país a realizar su tarea de forma correcta, con todos los implementos, las habilidades, las atribuciones necesarias para ser efectivo. ¿Dijo en qué tiempo retornará al país la misión? Todavía se están fijando los tiempos y esto Correcto. depende también en gran medida de las condiciones internas del país y de cómo logremos ir avanzando en las aprobaciones y en los mecanismos dentro, como le digo, sobre todo el Congreso Nacional, que es donde se ha encontrado uno de los obstáculos más grandes, pero tenemos la certeza de que vamos a lograrlo, Ramón. Perfecto. Bueno, ¿cómo reacciona usted, Jimena? Bueno, que como parte de la ciudadanía seguimos pidiendo que haya más fluidez en la información, más rendición de cuentas en cuanto al proceso, porque si bien es cierto, sí conocimos de la firma de los 2 memorandos y conocimos las reformas incluso que se plantearon en algún momento a lo que las Naciones Unidas había presentado, después se firmó una carta de la cual pedimos se hiciera pública y no se hizo pública. Pedimos también que se hicieran públicos los términos de referencia y no se hicieron públicos. Entonces no sabemos las condiciones bajo las cuales vino este grupo de expertos. Entonces aquí sí hay por parte del gobierno una falencia en cuanto a una comunicación eficaz en relación a lo que se está avanzando en términos de que venga a la física a instalarse. Por otro lado, si bien es cierto, se puede decir desde una bancada u otra, un diputado o una diputada, que hay voluntad política. Esta voluntad la podemos cuestionar cuando de entrada
se ha dicho que no van a votar por X o Y candidato para fiscal general, que es uno de los puntos que están dentro de lo comprendido como elementos mínimos requeridos para la instalación de la CICI. Entonces, vemos ahí que se pueden decir ciertas cosas, pero se contradicen entre sí con otras declaraciones o con otros actos, ¿no? Y nosotros, como parte de la sociedad civil, no representantes, sí miembros y parte de la sociedad civil, que somos todo el pueblo hondureño, a excepción de quienes están en el gobierno, sí hemos reclamado, no de ahora, sino de años, ¿verdad?, un combate frontal a la corrupción y a la impunidad, mayor transparencia y, por supuesto, que todo esto se haga en el marco de una rendición de cuentas donde no separen a lo que son los grupos y la población del resto de organizaciones del Estado, porque sí consideramos que nosotros también tenemos mucho que aportar, no solo a este grupo de expertos, sino también en diferentes decisiones que se están tomando y que lo están haciendo solo con grupos afines, dejando de lado la riqueza que hay en la diversidad, ¿verdad? Entonces, pedir mayor apertura al gobierno de la República para que escuche a todas las partes, por un lado, pero por el otro lado también solicitarles mayor transparencia y difusión de la información. Ok, permíteme ir a la segunda pausa y ya regreso en Día Político.